En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues sabía bien él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: decida a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron solo los hombres, eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para ponerlo como rey, se retiró otra vez a la montaña solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra que el Señor nos regala. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que así como alimentó a toda esta multitud, más de 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces aquí hay 90 personas. Vamos a pedirle al Señor que como alimentó a esa multitud que lo seguía, nos alimente en esta mañana a nosotros, sobre todo con el pan de la palabra. Por eso yo quiero invitarte para que le pidas al Señor la gracia de que te dé hambre de Él y luego te alimente con el pan de su palabra. Pídele al Señor que esta predicación no se pierda, sino que sea un signo de bendición y que sea una luz para tu vida. Que el Señor aleje toda distracción de nosotros y nos prepare para recibir esta palabra, cual buen terreno que recoge y recibe la buena semilla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Papa Francisco ha establecido este 4º domingo de julio el día para celebrar de ahora en adelante la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Adultos Mayores. Así que felicitaciones a todos los adultos mayores y abuelos que nos acompañan. Aunque si yo diría, pónganse de pie los adultos mayores, nadie está viejo. No, yo apenas tengo 80. Nadie dice, no está viejo. Todos estamos jovencitos. Pero hoy oramos por ustedes, por los adultos mayores. Hoy oramos por ustedes. Así lo ha querido el Papa, que de ahora en adelante, el último domingo de julio, se ha dedicado a orar y a exaltar a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? ¿De dónde nace el deseo del Papa de orar por los adultos mayores? Motivado porque el 26 de julio se celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que eran los papás de la Santísima Virgen María, o sea, los abuelos de Jesús. Jesús tuvo abuelos. Jesús compartió con gente de la tercera edad. Entonces dice el Papa, es interesante que nosotros podamos dedicarle un día. No existía en la iglesia un día para orar y conmemorar al adulto mayor. Ya existe desde este año por deseo y anhelo del Papa Francisco. ¿Qué quiere el Papa con esta fiesta? Yo me tomé el trabajo de tomar el documento que el Papa escribió, un documento muy breve, y yo lo quise resumir y me salió más largo que lo que el Papa había escrito. Pero yo voy a tratar de resumirlo, voy a hacer el resumen del resumen. Entonces,
¿Qué quiere el Papa con esta fiesta? Primero, expresarle a los adultos mayores la cercanía de Dios, la cercanía de la Iglesia, especialmente en este tiempo de pandemia. El Papa lo dirá más adelante, apoyado en un texto bíblico. El Papa quiere en esta fiesta decirle a los ancianos: ustedes no están solos. Dios está con ustedes. El Papa está con ustedes. El obispo está con ustedes. La Iglesia está con ustedes. Entonces ustedes, queridos ancianos, no están solos. Segundo, el Papa también invita a descubrir la misión, la importancia de nuestros abuelos en la Iglesia y en la sociedad, y lo vamos a decir ahora. Los abuelos no son un encarte, no lo son. Los abuelos tampoco debemos echarlos a un lado. Ocupan un papel importantísimo en la Iglesia y en la sociedad, y hay que redescubrir este papel, sobre todo ahora en donde están proponiendo la eutanasia. El que esté enfermo y viejo hay que matarlo, dice el Estado. Porque resulta muy gravoso económicamente hablando para la familia y para la sociedad. Entonces no hay dinero, no hay cómo sostener un adulto enfermo, entonces mejor eutanasia, hay que quitarles la vida. Monseñor Francisco, nuestro obispo, ha sido nombrado delegado a nivel de toda Colombia en lo que tiene que ver con la vida. Creo que el departamento se llama Provida de la Conferencia Episcopal. Hizo un discurso hace poco porque él es especialista en moral y decía una frase contundente que a mí me llamó mucho la atención. Que me diga a mí un médico: padre, es que ese es un enfermo terminal. Ese es un enfermo terminal. Una persona de 80 años que ya no se puede hacer nada por él para salvarle la vida porque tiene una enfermedad demasiado avanzada. Y entonces el Monseñor Francisco respondía a esto: no hay enfermos, ¿verdad? No hay enfermos incurables, ¿verdad?, que no puedan ser atendidos por cada uno de nosotros. Él expresaba que aunque la persona esté en una situación difícil y aunque el tratamiento médico no le devuelva la vida, porque definitivamente está en una etapa terminal, ese enfermo sí puede ser atendido por nosotros. El Monseñor Francisco terminaba la frase diciendo: no hay un incuidable aunque sea incurable. Puede que la persona enferma sea incurable porque está en etapa terminal, pero no es incuidable. Entonces la Iglesia pide que al adulto mayor y al enfermo no se le mate, se le cuide hasta el último respiro de su vida, cuando así Dios lo permita. Aunque seas incurable, no eres incuidable. Entonces el Papa nos invita a reflexionar sobre la importancia del adulto mayor en la sociedad y en la familia. Tercero, el Papa invita a la familia y especialmente a los jóvenes: acérquense a los adultos mayores y consúltenle. Querido joven, por lo que tú estás pasando y lo que te está preocupando, a ese abuelito le preocupó hace algunos años. Sí, pero él se equivocó. Sí, pero tiene la experiencia. Y te va a decir que no cometas el mismo error que él cometió. El Papa lo dirá: son una biblioteca de sabiduría nuestros ancianos, pero hoy no le consultamos. Preferimos seguir las revistas de moda y seguir internet, pero no hacemos caso a lo que nuestros ancianos nos sugieren. Y también el Papa invita a los adultos mayores a que descubran su misión en esta etapa hermosa de la vida. La tercera edad no es una enfermedad. La tercera edad no es una enfermedad. Hace parte del ciclo de la vida. Usted nace, crece y se reproduce, muere al final. Pero hay unas etapas de la vida hermosísimas. Cada etapa tiene una misión. Está la niñez, está la adolescencia, está el joven, está la adultez y está el adulto mayor. Y entendemos que la niñez es una etapa de la vida, la adultez también, la adolescencia también. Pero hablamos de la ancianidad, de la última etapa de la vida, y creemos que es una enfermedad. Y no es una enfermedad, es una etapa de la vida que tiene una misión concreta. Y entonces el Papa quiere invitar a los adultos mayores a que descubran su misión en esa etapa de la vida que es la ancianidad. ¿Y cuáles son las realidades? ¿Qué motiva al Papa hoy a dedicar este año y este día a los adultos mayores? Desafortunadamente para muchas familias
y especialmente para muchos hijos, hoy los ancianos son una carga que se pasan de unos a otros. Y esto hace de nuestros ancianos que vivan experiencias de abandono y que se sientan desamparados. ¿Quién se va a quedar con el viejito este fin de semana? Llegaron las vacaciones. ¿A dónde lo metemos? ¿A dónde lo echamos? Oye, hermano, ¿será que tú te puedes quedar con el abuelito que nos vamos de viaje? No, yo también me voy de viaje. ¡Qué encarte! ¡Qué encarte! Una persona que dio la vida por ti, que lo que tú eres es gracias a él, a sus esfuerzos, a su sacrificio. No puede ser un encarte. Los creyentes no pueden caer en la dinámica del descarte. Un cristiano no puede caer en esa dinámica del descarte. Entonces nuestros adultos mayores no son un encarte para nosotros. En este tiempo de pandemia, todos hemos experimentado la soledad y el aislamiento. Claro que sí. Pero les puedo asegurar que si hay un grupo de personas que más experimentó profundamente la soledad y el aislamiento, fueron nuestros adultos mayores. Ellos pagaron un precio mucho más alto y se han sentido mucho más abandonados y se han sentido mucho más solos. Si te sientes solo tú y me siento solo yo, te sientes solo tú con mujer y 3 hijos. Te sientes solo tú que tienes DirecTV y tienes Netflix y te sientes solo y aburrido. El pobre adulto mayor que no tiene celular, tiene un Nokia que de vaina contesta. De esos primeros que se... Entonces la experiencia de soledad, de abandono que ha sometido esta pandemia ha sido para ellos mucho más fuerte. ¿Qué trajo directamente la pandemia para nuestros adultos mayores? Dice el Papa, distanciamiento de su familia. Hay muchos adultos mayores que fueron internados en clínica o que fueron internados en ancianato. Y como la pandemia propuso como una estrategia para no contagiarse el aislamiento, allá están los pobres viejitos solos. Y hay ancianos en ancianato que tienen meses y cuidado años que no ven a sus hijos. Algunos ancianos han muerto solos, abandonados totalmente. Otros ancianos han visto desmejorados sus atenciones y sus afectos. Los ancianos de por sí son cariñosos. Pero ya no los podemos tocar. Ellos tampoco nos pueden abrazar. Tienen que poner tapabocas. Si para uno le fastidia, usted se imagina un anciano, un adulto mayor. En otro caso se han agudizado sus estados depresivos y sus sentimientos de abandono porque se han sentido solos. Ante toda esta realidad, el Papa escoge este año para regalarle un mensaje a los adultos mayores. El mensaje de este año el Papa lo toma del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. El Papa le regala este año ese mensaje bíblico a los adultos mayores, a los ancianos. Mateo 28. Donde Jesús le dice a sus discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa del Señor. Jesús hizo a sus discípulos antes de subir al cielo esta promesa. Y dice el Papa, y esta promesa yo se la recuerdo a los adultos mayores. Queridos abuelos y queridas abuelas, le dice el Papa. Este es el sentido de esta jornada que he querido celebrar por primera vez con ustedes. Que cada abuelo, que cada anciano, que cada abuela, que cada persona sepa que no está solo, porque Dios cumple su palabra y Él prometió estar con nosotros siempre hasta el último día de nuestra vida. Pues querido abuelo, querida abuela, el Señor está contigo. Dios está contigo. Es verdad que la sociedad de hoy tiende al descarte. Vivimos una sociedad del descarte. Pero ciertamente el Señor no descarta jamás. Él nos llama a seguirlo en cada una de las etapas de nuestra vida. Y en este caso, en la etapa también de la adultez. Nos pueden enseñar nuestros adultos mayores cosas. Entonces el Papa también nos manda a redescubrir la importancia y la misión de los adultos mayores. Ojo, adultos mayores. Ojo con los adultos mayores que están aquí, porque el Papa los invita a que redescubran la misión que ustedes tienen. La misión que ustedes tienen en la iglesia y en la sociedad, en la familia. Eso es irreemplazable.
Una sociedad sin ancianos es una sociedad sin memoria, es una sociedad sin historia. Necesitamos de nuestros ancianos, son importantísimos y jamás pueden ser vistos como un encarte. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Y por qué son importantes nuestros adultos mayores? Primero, dice el Papa, son custodios y son los que transmiten la fe. Anteriormente los custodios y los que transmitían la fe eran los papás. Entonces los papás de nuestros abuelos le enseñaron, o sea, nuestros bisabuelos enseñaron a nuestros abuelos a rezar el rosario, a venir a misa, a leer la Biblia, a portarse bien, a no hacer chanchullo, a no decir mentiras, a ser personas de bien, a vivir como personas de bien. Eso se lo enseñaban nuestros abuelos a sus hijos. Mamá estaba en casa, papá también. Si papá trabajaba sábado y domingo, estaba en casa y con su testimonio le enseñaba a sus hijos. Generalmente no había la igualdad entre hombres y mujeres, entonces la mujer no trabajaba, pero estaba en la casa y cumplía una misión importante, porque era la mujer, la mamá, la custodia y la que transmitía la fe, era la que enseñaba a rezar el Padre Nuestro, el rosario, los mandamientos, la catequesis, todo. Pero ¿qué pasó? Papá y mamá están ocupados. Papá y mamá trabajan. Mamá se especializa sábado y domingo. Papá sale a jugar y está ocupado. Sale a tomarse la cerveza con los amigos. ¿Quién queda en la casa? El abuelo. El abuelo. Pero el abuelo no es el cuidador de nietos. Querido abuelo, usted no es un cuidador de nietos. Usted es el que le va a transmitir a sus nietos la fe y la vida. Esa es la misión. La misión del abuelo no es dar regalos. La misión del abuelo no es ser alcahueta. La misión del abuelo no es cuidar a los niños para que los papás se vayan para San Andrés ni para Santa Marta. La misión del abuelo no es cuidar a los niños para que los papás se vayan de fiesta o vayan al cine. No. La misión del abuelo es transmitir la vida. La misión del abuelo es transmitir la fe. Que los abuelos se conviertan en testimonio para sus nietos. Que en los abuelos se cumpla lo que Jesús le pidió a sus discípulos. Vayan y hagan a todos los pueblos discípulos míos. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que un niño cuando crezca esté agradecido con su abuelo porque su abuelo le transmitió la fe y lo educó en la fe. El Papa pregunta, queridos abuelos, ¿cuál es tu vocación a la edad que tienes? Y el mismo Papa responde, pues tu vocación es cuidar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. No lo olvides. Segundo, estamos en un tiempo difícil de pandemia y dice el Papa, hay que reconstruir la vida, no nos podemos quedar aquí. O sea, de la pandemia no podemos salir iguales, no podemos, sería tonto, hemos perdido el tiempo. De esta pandemia o salimos mejor o peor, pero iguales ni de riesgo. Entonces la invitación es que salgamos mejor, que después de esta pandemia aprendamos. Necesitamos aprender la vida. No podemos cometer los mismos errores. No lo podemos cometer. Aquel que ha vivido la pandemia y ha perdido seres queridos y antes de la pandemia no le dedicaba tiempo a su familia, aprenda. No podemos cometer los mismos errores. Esta pandemia nos ha enseñado. Pero el problema del hombre es que somos olvidadizos y se nos olvida. Pero no podemos olvidar. Entonces dice el Papa, es importante que nosotros podamos reconstruir un futuro a partir de la pandemia. Y para eso son importantes los abuelos. Porque los abuelos constituyen 3 pilares fundamentales para la reconstrucción del futuro. ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales para la reconstrucción del futuro? Dice el Papa, los sueños, la memoria y la oración. No los olvide. Sueño, memoria y oración. ¿Qué es importante para reconstruir el futuro? Sueño, memoria y oración. Saquen el bolígrafo rojo y escriban en grande ahí en el cuaderno. Sueño, la memoria y la oración. Eso es examen, eso es material de examen para la próxima, ¿verdad? Entrando a misa, yo me espero allá en la puerta y les doy la bienvenida. Próximo domingo, al que vaya entrando, le voy preguntando, dígame los 3 pilares fundamentales. Padre, no me acuerdo porque yo en ese día, en esa homilía, tenía sueño. Yo le dije, ese es uno, sueño.
Sueño. Sueño, memoria y oración. De lo que escribió el Papa, lo que viene ahora es lo que más me gusta. Un texto tomado del profeta Joel. Los que quieran buscarlo, Joel capítulo 3, versículo 1. Y voy a leer lo que dice el profeta Joel. Es una promesa, es una profecía que hace Dios a través del profeta Joel. Y el Señor promete y el Señor expresa en el profeta Joel lo siguiente: sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Miren qué dinámica tan hermosa. No soñarán los jóvenes tendrán visiones, pero quienes soñarán, soñarán los viejos. Profeta Joel, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. El futuro del mundo reside en esta alianza, dice el Papa, entre jóvenes y adultos. Para que los jóvenes puedan hacer sus proyectos una realidad, necesitan ser jóvenes visionarios, pero necesitan el sueño de los ancianos. Y si los ancianos quieren ver a sus jóvenes visionarios, tienen que compartir con los jóvenes sus sueños. Dice el Papa, juegan un papel importante, soñadores y visionarios. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes serán visionarios. ¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los ancianos y hacerlos una realidad? Los ancianos sueñan, es el camino. Los jóvenes son visionarios, recorren ese camino. Por eso es importante para la recuperación de la estabilidad después de esta crisis que nos ha dejado el COVID, soñar y ser visionarios. Los sueños maduros y sabios de nuestros ancianos, acompañados por la visión y el esfuerzo de nuestros jóvenes. Los ancianos nos presentan sus sueños y los jóvenes visionarios son la llave que hacen posible ese sueño. Sueño. Segundo, memoria, el segundo pilar, la memoria. Para esto es importante la memoria. ¿Por qué? Usted se imagina que a nosotros nos hicieran un lavado de cerebro ahora y quedamos sin memoria de estos últimos 2 años. Vamos a suponer, por cualquier situación, vamos a suponer la inyección del COVID nos quita la memoria. Vamos a suponer, una locura, ¿no? Ya se ha dicho tantas cosas. Y nosotros quedamos sin memoria próxima. Los últimos 2 años lo olvidamos. Y el año entrante vuelve una pandemia que se llama COVID. Como hemos perdido la memoria, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Va a llegar el COVID allá a Italia. Como ellos no saben lo que hay que hacer, no van a tener las medidas de cuidado, no van a usar el tapaboca, no van a hacer la cuarentena, no van a hacer el distanciamiento. No lo sabemos porque perdimos la memoria. Y entonces vamos a cometer el mismo error. La gente va a estar en la calle, no va a usar tapabocas y va a morir mucha gente. Pero si tú tienes memoria y tú sabes lo que pasó ayer te va a ayudar a tomar decisiones en el futuro. Por eso el pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y por eso, cuando en Colombia se firmó el proceso de paz, hubo necesidad de crear un proyecto de memoria histórica para que nosotros recordemos nuestro pasado y no cometamos los mismos errores. ¿Por qué son importantes los abuelos? Porque ellos tienen memoria y ellos nos van a enseñar qué debemos hacer y qué no. Porque ellos son un condensado de sabiduría, porque ellos saben cuáles son los errores, nosotros no. Nosotros podemos volver a caer en ellos. Entonces la memoria es importante para construir los sueños. Y por último, la oración. La oración. Yo recuerdo a mi abuelita, en paz descanse, ya tiene como 10 años de muerta, creo. Rezaba todos los rosarios, todos los misterios. Y yo salía al patio y veía a abuelita apuntando. Ella apuntaba y disparaba. Entonces ella decía, Riohacha, ella está en Uribia, ¿no? Decía, Riohacha queda para allá y en Riohacha tengo 3 hijos. Entonces Dios te bendiga, hijo mío, y daba las 3 cruces para que la bendición llegara hasta Riohacha. Después apuntaba para allá, queda todo nuevo, allá entonces también Dios te bendiga. Y después en Uribia ahí mismo hacía el recorrido. Barrio Venezuela, barrio Colombia y daba la bendición. Y uno cree que lo que le pasa es por casualidad. Y uno cree que lo que le pasa es por simple coincidencia. Porque como uno no ora, pero uno no sabe que hay un viejito orando y doblando rodillas por cada uno de nosotros.
dice el Papa, al mundo y a la iglesia, sobre todo a nosotros los más jóvenes, nos sostienen la oración de nuestros ancianos. Por eso, querido abuelito, usted que tiene un poquito más de tiempo, ore, ore. Su misión es importantísima. Tu misión en la iglesia y por tu familia, orando, es más importante que si tu familia dependiera económicamente de ti. Es más importante tu oración que tus acciones. Por eso es importante la oración para la construcción del futuro. Y por último, fue corta esta homilía. Ya me estoy convirtiendo. Al fin el Señor está escuchando las oraciones de ustedes. Señor, dale el don de la brevedad. Ya vamos. El Papa Juan Pablo II le escribió una carta a los ancianos. Búsquenla por internet y se la regalan a los abuelitos. O si usted, querido adulto mayor, maneja muy bien internet, búsquelo. Usted va a buscar la carta de Juan Pablo II a los ancianos y la carta que escribió el Papa Francisco para iniciar este año en la Jornada Mundial por el Adulto Mayor. Y léasela, son hermosísimas. Lo que he dicho hasta aquí lo tomé esta madrugada del documento del Papa Francisco y voy a concluir con 2 o 3 cosas, simplemente las enumero del Papa Juan Pablo II. Dice el Papa, el tiempo de la vejez, oye, lo escribió un viejo. Francisco tiene 80 y qué, 4, 5, 80 y tanto. Y él escribe a los ancianos. Y Juan Pablo II, también anciano, le escribe a los ancianos. Y el Papa Juan Pablo II le dice a los ancianos, hey, el tiempo de la vejez no es una enfermedad, es un don de Dios, es un regalo. Por eso, queridos ancianos, siéntanse bendecidos. Hay un signo evidente en la Biblia de la bendición de Dios. ¿Y saben cuál es? La longevidad, o sea, los largos años. No es una bendición morir joven, es una bendición morir anciano. La ancianidad y los largos años son un signo evidente del amor de Dios por esa persona. Segundo, los ancianos ayudan a ver los acontecimientos terrenos con más sabiduría, porque las vicisitudes de la vida los han hecho expertos y maduros. El testimonio, el consejo de un anciano es de gran sabiduría. ¿Por qué? Porque las dificultades de la vida lo han hecho madurar y lo han hecho una persona experta. Sabe más un anciano por la experiencia que tiene que un experto en psicología de la vida. Así lo dice el refrán, ¿verdad? Más sabe el diablo, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por viejo que por diablo. Nuestros ancianos son un conjunto de sabiduría, son una biblioteca andante. Ellos son depositarios de la memoria, ya los decía. Los ancianos, gracias a su madura experiencia, están en condiciones de ofrecer a los jóvenes consejos y enseñanzas preciosas. Los ancianos pueden transmitir un verdadero tesoro de experiencia y de la vida, porque ellos ya han vivido esa experiencia. Ojalá a partir de esto que estamos diciendo hoy, valoremos a nuestros adultos mayores. Tu abuelo, tu abuela, tu papá anciano no es un encarte, no puede serlo. Y recuerda que tú algún día serás anciano también. Así que si tú tienes abuelito en casa, ahora que llegue, pechíchelo, un regalito al abuelito. Si está aquí, invítelo hoy a un buen almuerzo, felicítelo, dígale que se siente orgulloso, que jamás será un encarte para usted y que Dios le dé vida para honrar a tus abuelos y a los adultos mayores de nuestra casa. Jamás serán un encarte para nosotros.